En estos temas hemos querido ahondar y vamos a conversar con la ministra de Educación, Montserrat Kramer, que está en nuestros estudios. Señora ministra, un gusto saludarle en esta semana, el lunes, desearle que la semana sea llena de éxitos. Bienvenida acá a nuestro informativo. Muchas gracias, Roberto. Buenos días y buenos días a todos. Y esta es nuestra última semana, así que cerraremos con broche de oro. Ese espíritu y eso está bien, ministra. Entremos un poco a materia de lo que acabamos de ver en el reportaje, cómo avanza el proceso de vacunación justamente al profesorado del país. ¿Se alcanzará el 100%? ¿Cuánto es el porcentaje que se tiene a la fecha de vacunados? Esperamos que sí. Tenemos un 80% hasta el momento ya vacunado con la primera dosis, ¿no? Y que son cerca de 170.000 docentes, y esperamos que en el transcurso de esta semana, hasta incluido el fin de semana si es necesario, culminemos con el 20% restante. Y con eso es un paso más para asegurar con más confianza y tranquilidad el retorno siempre progresivo, seguro y siempre voluntario a clases. Ministra, ¿por qué no se contempló en esto a los choferes, el grupo de transportistas, que son ellos finalmente los que también llevan a los estudiantes? El plan de vacunación va a seguir adelante, incluso ahorita estamos solamente con la primera dosis, no da el cronograma y el tiempo para la segunda dosis, por lo tanto el plan de vacunación sigue adelante. El presidente electo Guillermo Lasso dice que es su prioridad, así que continuarán haciéndolo de manera acelerada e intensiva, y eso continúa preparando, como digo, el retorno y más confianza. Estamos tratando de, por ejemplo, ya también fueron inoculados en la primera dosis el personal de mantenimiento, de conserjería de las escuelas, y así estamos avanzando a paso seguro, ¿no? A paso seguro, pero firme en todo caso. O sea, ahí vamos llegando. Vamos un poco a los temas, en cambio, de los cronogramas que se tiene con esto que se pretende tener ya una apertura a la normalidad. ¿Cómo está este cronograma? Sé que ya no lo va a poder implementar usted porque viene el nuevo gobierno, pero ¿qué le deja? ¿Cómo deja este cronograma? Estamos iniciando ahorita, el 7 de mayo iniciaron las clases en la costa, segundo año escolar en esta modalidad de Aprendemos Juntos en Casa. Por supuesto, en un año hemos mejorado muchísimo más todavía el modelo, con mucho más recursos en la plataforma, se ha incrementado la conectividad, ya estamos hablando de más del 70% de conectividad y de acceso. Quedan desafíos muy pendientes, las familias, docentes y estudiantes están muy alineados en cómo juntos ayudar a los estudiantes a seguir adelante. Trabajamos con estrategias activas para evitar el abandono escolar y más bien luchar por la permanencia escolar, desplegando todo tipo de recursos. Y aquí quiero incluso aprovechar un pequeño mensaje de agradecimiento, por ejemplo, con la corresponsabilidad que ha sido la verdadera solidaridad en estos tiempos de pandemia, la suma de esfuerzos, diálogos y alianzas, y entre esos el diario Últimas Noticias nos ayudó, por ejemplo, imprimiendo las fichas pedagógicas y difundiéndolas con su diario Últimas Noticias. Eso fue una gran ayuda, por ejemplo, para estudiantes que tenían en las áreas rurales, sobre todo, dificultad de acceso a conectividad. Y así todos juntos hemos ido avanzando. El ciclo escolar acaba normalmente, como siempre, a finales de junio y los primeros días de julio, y los bachilleres se promoverán con su proyecto interdisciplinario, como lo hicieron el año pasado, que tuvo excelentes resultados. Así que vamos adelante. O sea, para ser claros, el cronograma deja que la zona urbana y la... Evaluando, como se lo ha hecho hasta ahora, entre el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud y los respectivos COEs, evaluando cómo está la situación de contagio. Recordemos que estamos en el plan de vacunación y lo que se dice es que, si bien estamos recién en la primera fase, falta la segunda, pero además de eso, la vacuna no es garantía absoluta de no contagio si no asumimos la responsabilidad del autocuidado. Así que considero que este año calendario todavía
todavía va a ser con mucha alternancia y un lento retorno hasta que no tengamos garantías, como por ejemplo el tema de movilidad o de transporte escolar en la área urbana. En el área rural estarán mucho más listos y creo que se debe y se puede acelerar el retorno. Bueno, yendo a eso mismo, ya que usted topó, ministra, hablemos un poco de este plan que se ejecutó y se ejecuta en pandemia, este plan llamado el Plan Educativo Aprendamos Juntos en Casa. ¿Cuál sería la evaluación que usted realiza y qué resultados se han dado durante todo este año? Se armó un flujo de comunicación maravilloso en el sentido, digo, de las cosas buenas, las transformaciones en la educación y obviamente los desafíos pendientes. En lo positivo, la escuela y la familia se hicieron una sola comunidad educativa, como siempre debe ser. Las familias se involucraron y asumieron un rol diferente, pero que creo que ha ayudado muchísimo a comprender cómo sus hijos aprenden y cómo seguirlos apoyando adelante, incluso venga lo que venga como modalidad. Para evitar el abandono escolar, flexibilizamos por completo las modalidades y en ese sentido tenemos ahora, y vinieron ya a quedarse, la modalidad de presencial, por el momento semipresencial, en línea o en digital, virtual, y en casa o homeschooling. En adelante, las familias pueden definir y decidir cómo quieren educar a sus hijos y de acuerdo a sus recursos también. Eso es muy importante. Flexibilizamos por completo el currículo. El currículo ahora está muy contextualizado con el contexto cultural, social, económico y según los niveles del estudiante. Por supuesto, son nuevas formas de enseñar y aprender y nuestros docentes hicieron un fuertísimo esfuerzo en actualizarse en las diferentes pedagogías, porque es una pedagogía la presencial, es otra la virtual y a través con el uso de tecnologías, y es otra la en casa, que se llama educación remota. Y en ese sentido, esas son las cosas de mucha transformación. Grandes desafíos que estamos seguros que en efecto ha habido también incidencia y afectación en el desarrollo de habilidades básicas, como es la comprensión lectora, como es el razonamiento matemático, y en ese sentido sí, es un gran desafío el diagnóstico y nivelación de estos aprendizajes. Pero por otro lado ha habido nuevas formas de aprender en el sentido que nos hemos enfocado en habilidades para la vida con metodologías prácticas, vivenciales, experienciales que han permitido a nuestros estudiantes comprender conceptos esenciales. Así que creo que hay muchos grandes desafíos por delante, como evitar el abandono escolar, porque tanto tiempo de confinamiento va desmotivando no solamente a los estudiantes, sino también a los docentes. Y es necesaria la interacción humana para seguir adelante desarrollando los conocimientos y habilidades. Ministra, revisando el fin de semana algunas cosas, quería preguntarle, sobre todo por los profesores, y aquí revisábamos hasta dónde llega la responsabilidad del educador con respecto a sus estudiantes. Es verdad, y esto recabando un poco la información, que los educadores tienen o tenían bajo su responsabilidad a los niños, entendiendo esto, incluso dar seguimiento del por qué no van a clases, del por qué se retira el estudiante, o qué hay de verdad de cuando un niño en clases presenciales no le van a ver a sus padres o familiares, los profesores deben esperar hasta que alguien lo retire o irlo a dejar a su casa o, en su defecto, incluso llamar a la policía. Sí. Aclaremos, porque como hemos visto hay varias modalidades. En ese sentido, lo que sí es real es que cada docente tiene bajo su responsabilidad un grupo de estudiantes y es responsable de entrar en contacto con ellos a como dé lugar. Es decir, sea de manera con el uso de tecnología, sea por teléfono, sea si es que está en áreas rurales y comunitarias, con tutorías periódicas, en fin, de todas las maneras. Y para eso incluso hemos desplegado las fichas pedagógicas que las hacemos nosotros desde el Ministerio de Educación para facilitar el trabajo de nuestros docentes a nivel nacional, y ellos tienen con esa guía que se alinea la familia, el estudiante y el docente, con esa guía ellos aterrizan su proceso de enseñanza-aprendizaje. Por el otro lado, el tema de que ellos tienen que esperar hasta que lleguen las familias a recogerlos no se ha dado mucho en este tiempo de pandemia, porque los proyectos de piloto de retorno progresivo
progresivo y seguro y voluntario han sido sobre todo en el área rural. En el área urbana se ha dado solamente en ciertas escuelas particulares que garantizan la movilidad y todo lo demás. Siempre ha sido voluntario de las familias ir, y en ese sentido no se ha presentado los casos que ellos tienen que esperar hasta que el papá asome y si no llamar a la policía. No se ha dado ese caso, al menos en los pilotajes durante la pandemia. Pero insisto, nuestros docentes en su gran mayoría han reaccionado con muchísima, no solamente responsabilidad como maestros, sino considerando esto no solo una crisis sanitaria, sino también humanitaria, y se han preocupado, y esa era la disposición también, y por eso se les dio capacitación en contención emocional. Se han preocupado de entrar en contacto con las familias y preguntarles también por posibles casos de violencia, de salud, para ayudarlos a atender con nuestros consejeros estudiantiles o intersectorialmente con el Ministerio de Salud, la Secretaría de Derechos, CONADIS, etcétera. No podemos, ministra, extraernos, y usted bien lo dijo hace un momento, es la última semana de trabajo que tiene este gobierno. En su cartera, ¿se lograron cumplir los ejes transversales de la educación? Obviamente nosotros teníamos al inicio calidad, equidad, inclusión y oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida. Correcto. Obviamente en medio de tanto desafío que hemos vivido, porque ha sido una gestión muy compleja, en la cual creo que también han salido muchas transformaciones y muchas cosas buenas, han salido los lados claros de la sociedad, los lados luminosos de nuestro perfil docente, de nuestros maestros, de las familias, de los estudiantes, pero también obviamente grandes desafíos. Además, en un año preelectoral, que también generó mucha tensión. Pero yo creo que sí hemos logrado avanzar en transformaciones de fondo que van a permitir que más... Hemos dejado el terreno un poco arado, si se quiere. Por ejemplo, el Ministerio de Educación es ahora un ministerio muy humanizado, en diálogo permanente con todos los actores de la sociedad y en territorio, con metodologías, como decía, totalmente contextualizadas, respetando y valorando 100% la diversidad cultural. Hemos trabajado muy de la mano con educación intercultural bilingüe y con etnoeducación, que para todos los pueblos afrodescendientes y montubios y mestizos, con todos. Hemos trabajado muchísimo en educación extraordinaria para que justamente vuelvan a la escolaridad aquellos que la habían dejado, con programas de nivelación, Todos ABC, que ha crecido bárbaramente, educación especializada. ¿Qué más? Hemos acortado las brechas en cuanto a tecnologías y hemos abierto las modalidades de enseñanza y aprendizaje y diferentes formas de evaluación. Se separó, por ejemplo, para la promoción de bachiller, se separó 100% el examen a través de un proyecto por el momento para ser bachiller del ingreso a universidad, y con eso se baja el estrés y la presión por parte de los estudiantes. Los textos fueron totalmente revisados, como lo fue el currículo, para asegurarnos que no haya ningún tipo de sesgo a ningún lado, porque si algo da la educación es precisamente la capacidad de analizar y comprender la realidad y desde varias perspectivas. Por lo tanto, no puede haber sesgos ni tampoco discriminaciones en los textos. Hemos avanzado en muchas cosas, así que yo creo que hemos, dentro de todo el contexto, insisto, y los desafíos y limitaciones, quedan grandes retos, por supuesto, pero vamos con la satisfacción del deber cumplido, dando lo mejor de nosotros en momentos difíciles. ¿Y qué temas quedan pendientes ya para la nueva administración que comiencen a ejecutarse desde el próximo lunes? Por supuesto, terminar con la vacunación de los docentes, porque les va a tocar la segunda dosis, pero aparte de eso, el retorno progresivo, seguro y voluntario a clases, con un proceso de diagnóstico y nivelación paralela, no solamente de los aprendizajes, sino la parte psicosocial y emocional, que también debe tener serias secuelas en nuestros estudiantes. Esos son, y seguir luchando por la permanencia escolar. Sabemos que se ha incrementado el riesgo de abandono de mayor número de estudiantes, sobre todo en educación inicial y los últimos años de bachillerato. Esos son desafíos que tiene el siguiente equipo, con el cual estamos ofreciéndole todo tipo de información para que puedan continuar adelante conociendo a fondo cuáles son estos desafíos. ¿Se ha entregado ya, hablando de transiciones, toda la información necesaria para la nueva ministra? Sí, en eso hemos pasado, tal como lo dispuso el presidente de la República, desde el
la transición, incluso antes de saber quién iba a ganar. El presidente lo dispuso en el mes de enero y nos hemos pasado entregando y subiendo a una plataforma gubernamental toda la información, y con la ministra electa, que entre otras cosas es fácil el diálogo porque es una persona que sabe de educación y de la gestión y administración de educación, y en ese sentido incluso desde la UNESCO ella ha colaborado con el Ministerio de Educación durante la pandemia, y por lo tanto podemos hablar el mismo idioma, y le hemos pasado toda la información, que además es una información no solamente de los datos estadísticos de los procesos de educación normales, de matrícula, notas, etcétera, sino también una fundamentación del modelo pedagógico que se ha enriquecido y se ha nutrido durante la pandemia. Toda la fundamentación teórica hecha con expertos, y además terminamos nuestro periodo con Futuros por la Educación, que fue una consulta a la ciudadanía justo en el marco global de la UNESCO, en la agenda global de la UNESCO, donde participaron más de 430.000 personas, expertos, docentes, estudiantes, familias, diciendo cuáles son sus prioridades para la educación del país, de manera que la educación supere todo tipo de coyuntura y tengamos un proyecto educativo a corto, mediano y largo plazo para de verdad avanzar en la calidad del aprendizaje. Ministra, un tema que nos preocupa, y revisaba también datos, es el que presenta la UNICEF en Ecuador. Dice que alrededor de 90.000 estudiantes están fuera del sistema educativo, esto a través de una encuesta que realizaron en los meses finales del 2020. ¿Qué datos se tiene? Sí, recordemos que UNICEF trabaja en coordinación con el propio Ministerio de Educación. UNICEF nos ayuda a monitorear la situación. Por lo tanto, estamos muy conscientes de eso. Son encuestas que se realizan a las familias, y esos son parte de los que decimos riesgo de abandono, porque recordemos que son estudiantes que en algún punto, por falta de apoyo, por falta de motivación, de conexión, no solamente conexión de conectividad, sino conexión humana, decidieron más bien hacerse a un lado y no están asistiendo a la escuela. Pero eso no quita que a lo mejor ingresan ahora, en este año. Por eso no hablamos totalmente de abandono, pero sí de riesgo de abandono. Ministra, ya en lo personal y en la parte final, evidentemente, esta será la última entrevista quizás que tengamos con usted en este gobierno que está finalizando. En lo personal, ¿qué le queda y qué le satisface? Me queda el sentimiento de un profundo privilegio, que ha sido verdaderamente un profundo privilegio poder servir al país, a los niños, a los jóvenes en los momentos más difíciles de sus vidas, de los niños y jóvenes, y creo que eso fue algo tan humanizante y humanizador para todos nosotros, que realmente me queda una sensación de metamorfosis, no solamente personal, sino colectiva, de transformación, de juntos, con mucha solidaridad y corresponsabilidad, haber enfrentado este desafío tan complejo. Y por supuesto, grandes retos por delante, porque una vez que uno comprende y aprende con estas lecciones de la vida, el reto por delante de seguir apoyando desde donde esté y como esté, para seguir protegiendo a nuestros niños de manera integral y ayudando a desarrollar sus aprendizajes con calidad, inclusión, equidad, y seguir dando oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida. Ministra, desearle en lo personal lo mejor para usted. Gracias por haber venido acá a nuestro escenario a compartir un poco las informaciones del Ministerio de Educación y también en la parte final de este gobierno. Desearle que el éxito en lo personal le acompañe, ministra. Gracias, Roberto. Muchas gracias a todos. La ministra de Educación, acá en la mañana del Comercio TV. Tiempo una